Capítulo 30. Jaume Arc se encontraba al borde de una calle en ruinas, con las secuelas de la guerra civil de Menagerie al descubierto. El cielo estaba nublado y proyectaba una sombra sombría sobre los edificios destruidos y los escombros dispersos que la gente de Menagerie estaba recogiendo. Menagerie había sido una tierra de esperanza y libertad para los faunos, pero ahora estaba hecha pedazos y los ecos del conflicto aún resonaban en el aire. Suspiró mientras contemplaba a Cuauhcuana. Mientras caminaba por las calles, sintió una presencia desconcertante en su mente, una cacofonía de voces a las que se había acostumbrado durante los últimos meses. Eran sus compañeros constantes, sus voces guía, cada una con una personalidad y una perspectiva distintas. Mira este desastre, Jaume. ¿Cómo pudieron dejar que se pusiera tan mal? Negligencia, pura y simple, se quejó la voz oxidada. No es realmente negligencia, replicó la voz bien informada. Observe los puntos estratégicos de los daños. No se trató de un caos aleatorio durante su guerra. Así es, amigo mío. Este conflicto tiene múltiples capas, intrigas que aún no hemos desentrañado. Los protagonistas principales tienen sus propios planes, añadió la voz intrigante. Debemos centrarnos en ayudar a los necesitados, Jaume. La gente de Menagerie está sufriendo. Nuestro deber es ayudarlos a reconstruirse, instó la voz del caballero. Los pensamientos de Jaume se arremolinaban con las ideas que le transmitían las voces, cada una de las cuales añadía una capa más a su comprensión de la situación. Se dirigió a la mansión, donde el marcado contraste entre las condiciones de vida de los líderes y las de la gente común se hizo dolorosamente evidente. La casa de los Vela Daana se destacaba claramente contra el telón de fondo de la destrucción, un bastión de lujo en medio de la desolación. Estaba bien vigilada y protegida, con sus luchadores y el estómago de la gente lleno y listo. En el interior, el aroma de la comida bien preparada se extendía por los pasillos, un duro recordatorio de la disparidad. Los habitantes de la mansión comían bien mientras que la gente del exterior buscaba incansablemente algo. Jaume frunció el ceño con frustración y confusión. ¿Qué demonios estaban haciendo allí? ¿Cómo podían permitirse tal opulencia mientras su ciudad estaba en ruinas? Escandaloso, no. Comer así mientras su gente se muere de hambre, espetó la voz oxidada. No se trata de una indulgencia desvergonzada, señaló la voz bien informada. Es una exhibición estratégica de poder y estabilidad. Tienen que mostrarse fuertes y serenos. Están jugando un juego, Jaume. Quieren tener el control, no solo de Menagerie, sino de la narrativa. Demostrar que todavía están al mando, añadió la voz intrigante. Quien muestre debilidad pierde el juego. Por eso necesitan estar bien alimentados y listos para la pelea. Independientemente de sus motivos, debemos centrarnos en ayudar a los refugiados. Muchos se muestran recelosos ante la ayuda, especialmente de los soldados del Atlas, le recordó la voz del caballero. Jaume asintió para sí mismo, las voces guiaban su resolución. Ya había dispuesto que se entregaran suministros y ayuda, pero los faunos eran comprensiblemente cautelosos. La historia de opresión y conflicto con Atlas los hacía sospechar de cualquier soldado humano, uniformado o no. Para mitigar esto, había asignado miembros de los faunos vestidos de civil para supervisar la distribución de la ayuda. Pero incluso entonces, había disidentes que desconfiaban activamente de ellos. Mientras caminaba por las calles en ruinas, podía oír conversaciones sobre un barco que se dirigía al campo de refugiados de Mistral. La gente estaba desesperada y buscaba cualquier forma de escapar de las dificultades que enfrentaban allí, al menos hasta que se recuperara. El corazón de Jaume se dolía por ellos, pero también comprendía las complejidades políticas por las que atravesaban Girabella Daana y Siena Khan. Girabella Daana y Siena Khan no quieren estar bajo el yugo de Mistral o Atlas. La independencia es su objetivo, pero tiene un precio, reflexionó la voz bien informada. Hay mucho más que la independencia. Están jugando un juego a largo plazo que implica poder, influencia y supervivencia, observó la voz intrigante. Nuestro deber sigue vigente. Debemos hacer lo que podamos para aliviar el sufrimiento. La política puede esperar, insistió la voz del caballero. Ojalá que pueda, pero no puede, refutó una voz. No seas idiota. Mientras nos retrasan, la gente sufre. Pero en su mente, somos buitres que aprovechan esta oportunidad para explotarlos mientras son débiles. Jaume llegó a los restos de un mercado que alguna vez fue próspero y que ahora es un cascarón fantasmal de lo que fue. Inspeccionó los escombros y sus ojos se sintieron atraídos por las piezas dispersas de tecnología avanzada que estaban recuperando. Parecía sospechosamente similar a la tecnología de Atlas, pero algo no encajaba. El diseño era diferente, una imitación burda en lugar de una innovación genuina. Interesante. Esta tecnología es una mala imitación de los diseños de Atlas. Alguien ha estado haciendo ingeniería inversa, señaló la voz bien informada. Lo sabemos. Iona nos mostró parte de su trabajo hace años, no. Es tarea de Industrial Company. Deben estar detrás de esto. Su trabajo es inconfundible, dedujo la voz intrigante. Eran aliados del Colmillo Blanco, ¿verdad? Les vendieron armas, pero eso no explica la marca de Grimm del Dr. Marlowe. La mente de Jaume recordó un nombre del pasado, Fort Lee. Era un individuo orgulloso y teatral, conocido por su talento dramático. Se había presentado con un número musical y de baile,
acompañado por sus drones mientras intentaba causar una buena impresión. Jaune había asumido que Fort Lee estaba muerto, enterrado en una mina que se derrumbaba tras un intento fallido de asesinato a Blake. Pero ¿y si no está muerto? ¿Y si sigue ahí fuera, moviendo los hilos?, especuló la voz oxidada. Es posible. Fort Lee era ingenioso y astuto. Si alguien podía sobrevivir, ese sería él, asintió la voz bien informada. Esto podría explicar la tecnología. La influencia de Fort Lee es profunda y sus ambiciones nunca fueron pequeñas, agregó la voz intrigante. Debemos investigar más a fondo. Si Fort Lee está involucrado, podría representar una amenaza importante, instó la voz del caballero. Podemos. Añadió con una voz oxidada. Ya nos estamos ahogando a medias y quiere que nos ahoguemos aún más. No, delegue, deje esto en manos de otros. No es el único en el mundo que puede encargarse de ello. Infórmeselo a Winter. Ella encontrará a gente que lo compruebe. Mientras Jaune Ark se encontraba en las afueras de Cuauhcuana, su mirada se vio atraída por las figuras distantes de Ruby, Blake, Weiss, Kuro y Pirra que luchaban contra los Grimm. Las implacables criaturas se sentían atraídas por la negatividad generalizada de la ciudad y estaban haciendo todo lo posible por mantener a raya a los Grimm. Había otros individuos con aura desbloqueada, pero la mayoría de ellos no podían seguir el ritmo de un cazador experimentado y sus cazadoras. Dejadles que hagan su trabajo, dijo una voz. Nosotros hacemos el nuestro. Dentro de la mansión Beladaana, Jaune se encontró una vez más enfrascado en una ronda aparentemente interminable de discusiones con Gira Beladaana y Sienna Khan. Los dos líderes estaban atrincherados en sus posiciones, no estaban dispuestos a hacer concesiones, cada uno con su propia visión para el futuro de Menagerie. ¿Por qué seguimos teniendo las mismas conversaciones? Es como si estuvieran intentando agotarnos con pura repetición, se quejó la voz oxidada. Creen que pueden sobrevivir más que nosotros. Que si siguen presionando, terminaremos por derrumbarnos, observó la voz bien informada. Son testarudos, sí, pero nosotros también. Hay más en juego que el orgullo, le recordó la voz del caballero. Tenemos que encontrar una manera de sortear sus argumentos. Son como animales, se aferran a sus instintos, pero nosotros debemos ser más inteligentes, añadió la voz intrigante, llena de desprecio. Jaune juntó los dedos y miró la mesa que tenía delante. Las voces en su cabeza eran un bombardeo constante de comentarios y consejos, cada uno de los cuales lo llevaba en una dirección diferente. Sentía el peso de sus juicios, sus incesantes críticas a cada uno de sus movimientos. Entiendo sus preocupaciones, pero debemos considerar el panorama general. La colección de animales no puede sobrevivir en este aislamiento, dijo Jaune, repitiendo el mismo guión que había usado innumerables veces en esta reunión. Era siempre ese el destino de sus reuniones con los líderes. Repetir el mismo argumento hasta que se mantuviera. La expresión de Gira era de preocupación, pero estoica, y los ojos de Sienna brillaban con una ira apenas contenida. Ambos eran líderes formidables, pero su terquedad estaba demostrando ser un obstáculo importante. Nuestro pueblo ha luchado por su independencia. No cambiaremos unas cadenas por otras, respondió Gira con voz firme. Hemos sangrado por esta tierra. No nos inclinaremos ante nadie, añadió Sienna, con un tono igualmente decidido. Es como hablarle a una pared de ladrillos, se quejó la voz oxidada. Están demasiado cegados por sus causas como para entrar en razón. No solo son testarudos, sino que también tienen miedo. El miedo hace que la gente haga cosas irracionales, señaló la voz bien informada. Necesitamos un nuevo enfoque. Algo que pueda romper sus defensas, sugirió la voz intrigante. Debemos encontrar un punto en común. Centrarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide, instó la voz del caballero. La gente está sufriendo. ¿No lo ven? Oh, ellos lo saben, pero también son inteligentes al respecto, dijo una voz. Saben que no deben confiar en Mistral y Atlas. No sean tontos. Mistral y Atlas tienen sus propios planes y, si no tienen cuidado, Menagerie se convertirá en otro vacuo. En este caso, no se les puede culpar. Jaune sintió una punzada de frustración. Las voces tenían razón. Necesitaba una táctica diferente. ¿Pero qué? Todos los intentos de salvar la brecha parecían terminar en el mismo punto muerto. Quizás nos estemos perdiendo algo. Un punto de apoyo que no hemos considerado, reflexionó la voz bien informada. Nos ven como extraños, como intrusos. Tenemos que demostrarles que estamos de su lado, insistió la voz del caballero. O podríamos aprovechar sus debilidades. Es evidente que no están unidos, propuso la voz intrigante. Si les damos una buena razón, la guerra civil comenzará de nuevo. Es por el hecho de que Blake apuñaló a Adam que aceptaron hablar. Ten cuidado, Jaune. Te estás moviendo peligrosamente, le advirtió la voz bien informada. No dejes que la frustración te haga tropezar. Jaune respiró profundamente para centrarse. Las voces eran un arma de doble filo, le ofrecían información, pero también lo tentaban a tener pensamientos más oscuros. Tenía que permanecer alerta, mantenerse fiel a sus principios incluso ante la adversidad. Nuestra gente desconfía de los forasteros. Y tienen buenas razones para ello. Pero sí puedes demostrar tus intenciones. Empezó a decir Gira, con la voz apagada.
Necesitamos comida, medicinas y seguridad. Si pueden proporcionarnos todo eso sin condiciones, sería de gran ayuda, concluyó Siena. No os hemos ofrecido ya. Sois todos como pájaros que dudan en beber de un estanque claro, temiendo a depredadores invisibles que acechan bajo la superficie. Jaune los miró con tristeza, como si en su muelle no tuviera toneladas de suministros cargados, pero ninguno mordía el anzuelo. No le sorprendía que estuvieran intentando obtener algún beneficio. Honestamente, sospechaba que no querían dar un mordisco, para poder conseguir un pastel más grande. Cállate la boca, Jaune, dijo la voz intrigante. No es momento para ser brusco. Vamos a inspeccionarlos nuevamente, dijo una voz. Girabella Daana y Siena Khan eran dos de los líderes más influyentes de Menagerie. El peso de su presencia era palpable, cada uno representaba una faceta diferente de la lucha por los derechos de los faunos. Las voces en la cabeza de Jaune susurraban sus ideas mientras analizaba a los líderes, buscando una forma de salvar la brecha entre sus ideologías en conflicto. Girabella Daana, con su imponente estatura, exudaba un aire de autoridad y fuerza. Su gran tamaño contribuía a su capacidad de intimidar, que utilizaba de vez en cuando. Sin embargo, había una gran bondad en él, evidente en la forma en que adoraba a su familia y disfrutaba de una buena risa. Su actitud brusca podía ser a la vez impulsiva y controlada. Jaune recordó un momento en el que Gira, enojado consigo mismo por olvidar una reunión, había golpeado su puño sobre la mesa, necesitando que su esposa Kali lo calmara. Sin embargo, cuando le dieron información perturbadora, usó palabras y expresiones para transmitir su seriedad. Es un líder experimentado, que sabe cuándo es prudente o ventajoso hablar, pero también sabe cuándo es mejor dejar que otros suban al escenario, observó la voz bien informada. Puede ser franco, sí, pero eso no siempre es malo. Demuestra honestidad, señaló la voz del caballero. Hay un equilibrio en él. Es impulsivo pero controlado, una combinación compleja, comentó la voz oxidada. Podemos usar eso. Él no ha terminado de luchar contra la discriminación. Está listo para asumir más responsabilidad para reconstruir el colmillo blanco y convertirlo en lo que solía ser, sugirió la voz intrigante. ¿Reconstruir qué? La mierda en la que nos cagamos. La corbata amarilla se tensó alrededor del cuello de Jaune. El nombre Colmillo Blanco significa algo para ellos, pero fuera de este lugar, lo ven como una organización terrorista dirigida por humanos y faunos por igual. Gira podría ser un buen aliado, pero su impulsividad necesitaba moderarse. Jaune pensó que podría aprovechar su sentido del deber y su deseo de restaurar el Colmillo Blanco a su antigua gloria, pero eso es imposible. No después de que el Colmillo Blanco lo hiciera en Vale y Mistral. No ayudó que Jaune los pintara como insalvables y malvados. Pensó que había cometido un error, pero Jaune negó con la cabeza. Concentrar la ira de Mistral en Colmillo Blanco contenía algunos problemas que podrían haber surgido. Dirigiendo su atención a Siena Khan, Jaune notó su férrea determinación. Según la información que obtuvo, Siena fue una de las primeras defensoras del Colmillo Blanco en usar la violencia para combatir el prejuicio humano hacia los faunos. Ella creía que era necesario usar la fuerza para exigir el respeto de la humanidad, aunque solo en actos de represalia por los crímenes continuos contra su gente en lugar de actos de odio no provocados. Era fuerte de mente y cuerpo, perfectamente dispuesta a ser violenta, pero no hasta el punto de dañar su causa a escala global. Es una guerrera de pies a cabeza. Fuerte, pero con un sentido de moderación estratégica, dijo la voz bien informada. Ella cree en hacer que el Colmillo Blanco parezca una fuerza militante que declara la guerra. Se trata de fuerza, pero también de control, añadió la voz del caballero. Ella se deja llevar fácilmente por su ira, pero no permite que ésta domine su juicio. Es cuidadosa, señaló la voz oxidada. Ella no tiene tantos prejuicios hacia los humanos como otros, pero aún los mira con desagrado reflexivo y escepticismo defensivo. Necesitamos encontrar una manera de abordar eso, aconsejó la voz intrigante. Jaune había sondeado su postura sobre las vidas que había cobrado el Colmillo Blanco, pero no le preocupaba. Lo veía como un mal necesario, más preocupada por el daño a su causa que por las vidas perdidas. Si bien era relativamente sensata para alguien en su posición, también era algo arrogante y terca. Ambos son individuos duros, pero hay diferencias que podemos aprovechar, señaló la voz bien informada. Gira y Siena creían en la causa del Colmillo Blanco. Hay potencial allí, asintió la voz del caballero. Usen sus fortalezas unos contra otros. Aprovechen el deseo de Gira de proteger a su familia y a su gente, y el interés de Siena por obtener ganancias estratégicas, sugirió la voz intrigante. Jaune juntó los dedos, sumido en sus pensamientos. Las voces habían proporcionado información valiosa, destacando las diferencias entre Gira y Siena que podían aprovecharse. La naturaleza impulsiva pero controlada de Gira, su honestidad directa y su deseo de restaurar el Colmillo Blanco podían usarse para apelar a su sentido del deber. La mente estratégica de Siena, su disposición a usar la violencia cuando era necesario y su ira contenida podían usarse para apelar a través de argumentos pragmáticos. Pero él tenía dudas. Había pasado la última hora exponiendo cuidadosamente sus argumentos, basándose en las ideas que le proporcionaban las voces en su cabeza, pero, como ellas, él tampoco podía ceder en algo. La colección de animales aún necesita quedar bajo el cuidado de Mistral, para obtener los recursos y el apoyo necesarios para reconstruirse,
manteniendo al mismo tiempo un grado de autonomía. Esa era su conclusión. Sabes tan bien como yo que Menagerie no puede mantenerse sola en estos tiempos, dijo Jaune con voz firme. Con la ayuda de Mistral, tendrás los recursos para reconstruir, proteger a tu gente y aliviar el sufrimiento de los faunos aquí. La expresión de Gira era seria, pero Jaune notó un destello de consideración en sus ojos. Tienes un argumento convincente, Ark. Pero no se trata solo de recursos. Se trata de soberanía. Lo entiendo, señor Belladonna, pero la soberanía significa poco si su gente se está muriendo de hambre y sus defensas son débiles. Podemos negociar términos que aseguren que Menagerie conserve su autonomía y se beneficie del apoyo de Mistral, respondió Jaune. Gira golpeó la mesa con el puño. ¿Qué garantías tenemos de que Mistral no se extralimitará? Podemos redactar acuerdos, garantizar que haya controles y contrapesos. Tu liderazgo permanecerá intacto. Mistral te brindará ayuda, pero tú gobernarás, le aseguró Jaune. La guardia de la Casa de Fieras tendrá la última palabra. Jaune luego dirigió su atención a Sienna Khan, la feroz y decidida defensora del colmillo blanco. Señorita Sienna, sé que desconfía de los humanos, y con razón. Pero no se trata de su misión, se trata de obtener ayuda. Menagerie puede usar los recursos de Mistral para fortalecer su posición, para garantizar que Menagerie se recupere, dijo Jaune. Sienna entrecerró los ojos y mostró un claro escepticismo. Hablas de ayuda, pero ¿qué impide que Mistral se vuelva contra nosotros una vez que hayamos reconstruido? Que nos quite lo que tenemos una vez que los frutos hayan madurado. Tendréis influencia. Cuando seáis lo bastante fuertes, tendréis los medios para defenderos de cualquier traición. Pero ahora mismo, necesitáis su ayuda para conseguirlo, respondió Jaune. Sienna consideró sus palabras con expresión pensativa. Jaune podía ver cómo giraban los engranajes en su mente, sopesando los riesgos frente a los posibles beneficios. Por un momento, pareció que podría lograrlo. Gira y Sienna intercambiaron miradas, su determinación vaciló. Pero entonces, la voz intrigante en la mente de Jaune se rió entre dientes, con un tono siniestro. Sabes, a pesar de la indulgencia de Gira, él todavía desconfía de los humanos. Al igual que Sienna, pero lo oculta bien. ¿Por qué crees que fundó el colmillo blanco? Advirtió la voz. Estás cerca, pero su desconfianza es profunda. No eres Faunus, Jaune. Te ven como un humano, un títere de Mistral y Atlas, ordenado por sus amos para llevar a los pobres animales a sus jaulas de cooperación. Les cuelgas comida en la cara y lo ven como nada más que un cebo. Es jodidamente patético que intentes razonar. Aquí son humanos contra Faunus, ni más ni menos. Necesitan algo de amargura. Diablos, creen que porque estás en su casa, sentado en su mesa, pueden obligarte a aceptar. Te ven como un hombre joven, ignorante. Y habrían estado en lo cierto sin nosotros en tu cabeza. Pero déjame recordarte que este Gira no hizo una mierda mientras el colmillo blanco andaba por ahí matando Faunus y humanos por igual, y a esta Sienna Khan tampoco le importaba lo que hiciera Adam. Seguirán haciendo esto una y otra vez. Estás tratando de construir algo que llevará toda una vida a hacer. No seas tonto. Esta es la tierra de los animales. El corazón de Jaune se hundió al comprender la verdad que había en esas palabras. Había subestimado la profundidad de su cautela, su arraigada sospecha sobre los motivos humanos. La mirada de Gira se endureció una vez más y la expresión pensativa de Sienna se volvió fría, como se esperaba. Fue decepcionante. Apreció sus esfuerzos, señor Ark, pero no podemos dejar el futuro de Menagerie en manos de extraños, dijo Gira en tono tajante. Hemos luchado demasiado y nos hemos sacrificado demasiado para entregar nuestro destino a Mistral, sin importar las promesas, agregó Sienna. Entendemos que quieres ayudar, pero no podemos permitirlo sin conocer tus verdaderas intenciones. Se levantó la sesión y, una vez más, no se resolvió nada. Jaune sintió que una ola de frustración y decepción lo invadía mientras abandonaba la mansión. Esa maldita terrorista, dijo una voz. Habla de sacrificios cuando su banda de terroristas causó más muertes que nadie aquí. ¿Por qué no intentamos capturar a alguien como ella otra vez? ¿Por qué siquiera hablamos con ella? ¿Por qué no queremos una guerra, idiota?, dijo la voz del corbata amarilla. Nosotros ponemos fin a los conflictos, no a uno solo. Y a pesar de la terquedad, es mejor que uno de los hermanos Alvin tome el control. Están demasiado arraigados en sus costumbres, se lamentó la voz oxidada. Hiciste lo que pudiste. A veces, ni los mejores argumentos pueden superar años de desconfianza, lo consoló la voz del caballero. Necesitaremos un nuevo enfoque. Algo que pueda atravesar sus defensas, sugirió la voz bien informada. Por ahora, nos reagruparemos y repensaremos nuestra estrategia. Siempre hay otro ángulo, aconsejó la voz intrigante. Jaune Ark estaba sentado al borde del distrito destruido, con el esfuerzo de reconstrucción de Menagerie extendido ante él en forma de andamios que lo acorralaban. Bebió un trago de su pétaca y sintió el ardor del alcohol al bajar. La bebida era un pobre sustituto del calor que necesitaba, pero serviría por ahora. Mientras deambulaba por las calles, sus ojos escrutaban la devastación. Finalmente, se encontró con un grupo de faunos apiñados, con sus rostros marcados por la desesperación. Levantaron la vista cuando se acercó, con sospecha y curiosidad en sus ojos.
¿Te importa si me uno a ti? Preguntó Jaune, levantando su frasco. Los faunos intercambiaron miradas, pero asintieron. Jaune se sentó, la bebida fría que tenía en la mano no le ofrecía mucho consuelo. Miró al grupo desorganizado, con la ropa gastada y los ojos un poco hundidos. Estaba claro que tenían hambre, pero había algo más que Jaune no podía precisar. Estamos en un lío terrible, dijo Jaune, rompiendo el silencio. He estado hablando con tus líderes. Parece que están más interesados en el orgullo que en la gente. Los líderes son siempre los mismos, murmuró uno de los faunos. Se olvidan de nosotros. Oye, eres Jauneak. Susurró otro fauno. Bebiendo mientras trabajas, Jaune soltó una risa amarga. No tienes idea. He estado tratando de hacer entrar en razón al señor Gira y a la señorita Siena, pero es como hablarle a una pared de ladrillos. Son demasiado orgullosos para aceptar ayuda. ¿Por qué molestarse siquiera? Preguntó un tercer fauno. Seguirán haciendo lo que quieran. No se molestaron en preguntarnos si queremos luchar contra nuestros hermanos y hermanas. ¿Por qué les importaría ahora? Jaune bebió un largo trago de su petaca. ¿Por qué alguien tiene que intentarlo, señor? Estoy frustrado por no poder hacer más. Tenemos suministros, pero sus líderes no nos permiten distribuirlos adecuadamente. Una de las faunas, una mujer de aspecto cansado, habló: hemos oído hablar de lo que estás haciendo. Incluso aquí, oímos cosas. La gente dice que estás tratando de ayudar. Jaune resopló. No es nada. Solo intento hacer lo correcto. La mujer sacudió la cabeza. Estamos cansados. Hemos perdido amigos, familiares. Y ahora nos morimos de hambre mientras nuestros líderes se pelean. No es justo. Podíamos oler la comida que comen y nos ven en la calle y lo único que ven es si eres parte de la guardia de la casa de fieras o del colmillo blanco. Jaune no sabía qué decir. Miró los rostros de los que lo rodeaban y vio el cansancio y la desesperanza. Un acuerdo debe hacerse por decisión propia, no por la fuerza, dijo finalmente. No puedo hacer que sus líderes entren en razón. Pero si necesitan comida, si necesitan algo para sus estómagos, vengan a nosotros. Por favor. Los faunos se miraron entre sí y luego volvieron a mirar a Jaune. Uno de ellos se rió entre dientes. Eres como un golden retriever, ¿lo sabías? Jaune sonrió débilmente. Lo tomaré como un cumplido, señora. Compartieron una bebida, el alcohol fue un alivio temporal de sus problemas. Por un momento, las barreras entre ellos se desvanecieron y solo fueron personas, tratando de encontrar algo de consuelo en medio del caos. Dime, dijo Jaune después de un rato, ¿cómo es realmente la vida aquí? ¿Qué necesitas? Un hombre fauno suspiró y dejó caer los hombros. Necesitamos comida, medicinas y seguridad. Pero más que eso, necesitamos esperanza. Nuestros líderes están demasiado ocupados con su orgullo. Olvidan que somos nosotros los que sufrimos. Ya veo. Entonces vendré y traeré regalos. Comeremos y beberemos. Díganselo a sus amigos y familiares, de acuerdo. Un humano grosero y borracho los va a visitar, asintió Jaune, sintiendo el peso de sus palabras y al mismo tiempo enviándoles una señal que tardaron un segundo en comprender. Las voces en su cabeza se quedaron en silencio por una vez, lo que le permitió procesar la realidad que tenía ante sí. Levantó su petaca en un brindis. Por días mejores, dijo. Los faunos hicieron eco del brindis, sus voces llenas de una mezcla de esperanza y resignación. Bebieron y comieron juntos, compartiendo sus historias y su dolor. Jaune escuchó, absorbiendo sus experiencias, sus miedos y sus sueños. Sabía que no podía resolver todos sus problemas, pero podía estar allí, un faro de apoyo en sus momentos más oscuros. Al escucharlos, dejó de preocuparse por los que estaban en la cima en ese momento. Incluso si no funciona, al menos la ayuda les llegará. A medida que avanzaba la noche, el grupo comenzó a dispersarse y regresó a sus hogares improvisados. Jaune se puso de pie, sintiendo aún más intensamente el peso de sus responsabilidades. Miró las calles vacías, los restos de una comunidad otrora próspera. Encontraremos una manera, murmuró para sí mismo. Tenemos que hacerlo. La voz oxidada rompió el silencio. Lo hiciste bien, Jaune. Estableciste una conexión. Pero no es suficiente. Todavía queda mucho por hacer, respondió la voz bien informada. Encontraremos otro ángulo. Siempre hay otra manera, sugirió la voz intrigante. Nuestro deber es claro. Debemos seguir intentándolo, concluyó la voz del caballero. Ese era el objetivo, pero el proceso era tedioso. Si no podía llegar a sus líderes, Jaune decidió recurrir a otro método. Que escuchen al pueblo cantar, que escuchen la canción del hermano hambriento y del cansado, gritó de repente en su mente la voz borracha. Era fuerte, insistente y llena de una emoción cruda y sin filtros. Porque bebé, es hora de tomar una decisión. Al día siguiente, Jauneark no se presentó ante los líderes de Menagerie y solo envió un aviso. Luego, pasó una semana entera y Jauneark no se sentó en la sala de reuniones. En cambio, se lo vio vagando por Menagerie de una comuna a otra, siempre con una bebida y comida en la mano. Se negó a mostrar su rostro en las discusiones, optando en cambio por cantar y bailar con las comunas como si estuviera de vacaciones.